Les damos la bienvenida a todas y todos, a todes. Estamos iniciando las mesas de trabajo. Esta es la mesa IE, Dimensiones Espaciales de la Violencia y la Inseguridad, más allá de la visión policíaca. Asimismo, damos la bienvenida a nuestras ponentes y al ponente. Bienvenida Luisa Fernanda, Francis, Diana, Gabriela y Margot. Bienvenidas a esta ponencia, a esta mesa donde presentarán sus ponencias. Vamos a tener 15 minutos de exposición para cada ponente y la primera presentación corresponde a Luisa Fernanda, quien nos va a exponer perspectivas sobre seguridad ciudadana en Soacha, tejiendo el territorio desde la virtualidad. Voy a dar algunas referencias académicas y laborales de Luisa Fernanda. Ella es magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana y estudió en su formación de grado estudios medios audiovisuales, discúlpenme, con énfasis en fotografía en el Politécnico Gran Colombiano. Luisa Fernanda tiene experiencia de trabajo docente en distintos niveles educativos y ha trabajado sobre todo con comunidades amplias, sociales, universitarias, educativas, desde el área de la comunicación social virtual y a distancia. Le damos la bienvenida pues a Luisa Fernanda y le pedimos que inicie su presentación abriendo su micrófono y compartiendo su PowerPoint si así lo considera. Adelante, Luisa Fernanda. Bonito día para todos y todas. Mi ponencia se titula Perspectivas sobre seguridad ciudadana en Soacha, tejiendo el territorio desde la virtualidad. Este trabajo analiza las reflexiones de las mujeres habitantes del municipio de Soacha en relación con la violencia de género y la seguridad ciudadana, tomando en cuenta este concepto de seguridad desde dos ámbitos. Desde el desarrollo humano en relación con la educación, la tecnología y en general pues el acceso a oportunidades que permitan a las mujeres llevar una vida plena, y por otra parte con la seguridad humana en relación con la protección de toda vida contra riesgos previsibles que afecten la realización humana de largo plazo. Soacha es un municipio Soacha es un municipio en Cundinamarca, Colombia, en el que se presentan diferentes problemáticas como la presencia de grupos armados, pobreza, barrios construidos de forma ilegal, baja cobertura en Internet, así como población en condición de desplazamiento, mayoritariamente mujeres. Estas problemáticas afectan especialmente a las mujeres del municipio, quienes se enfrentan a violencias en nivel físico, psicológico, sexual. Estas problemáticas afectan especialmente a las mujeres del municipio. Ante esto, el proyecto de investigación busca estrategias comunicativas que contribuyan a reducir y prevenir las violencias de género relacionadas con seguridad ciudadana. El trabajo lo realizamos desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en convenio con la Corporación Centro de Apoyo Popular Centrap, específicamente desde un proyecto que manejan que es Voz de Mujeres, el cual lo llevan a cabo en un sitio en el municipio que se llama Casa Ernestina Parra. En este proceso participan 30 mujeres lideresas del municipio y se hace a través de un taller virtual de liderazgo comunitario. Se trabaja el acercamiento a la comunidad a partir de la etnografía, precisamente desde la etnografía feminista, la cual tiene en cuenta los procesos de observación y la experiencia de las mujeres desde un conocimiento situado, lo que les permite analizar las violencias a las que se enfrentan en un contexto determinado de interacción. Estos procesos de observación contemplan el aula virtual, los encuentros sincrónicos que tuvimos, las actividades desarrolladas y el acompañamiento a través de grupos de WhatsApp. También se realizó una cartografía del municipio en Google My Maps para determinar lugares relevantes para las mujeres y historias de vida con la finalidad de conocer la intersubjetividad y experiencias, así como los saberes del grupo. Se trabaja principalmente desde la seguridad ciudadana vinculada a la libertad y a los derechos, teniendo en cuenta pues, que las mujeres nos enfrentamos a diferentes obstáculos que nos limitan el acceso y disfrute de nuestros derechos, lo cual marca una percepción diferencial de la violencia y de la inseguridad.
se identificó que algunos de los factores que les impiden a las mujeres ejercer sus derechos en el municipio son el conflicto armado, la presencia de grupos armados, la violencia institucional, el acceso a la información y el acceso a la educación. La percepción de seguridad de las participantes se relaciona en parte con estereotipos marcados de género, los cuales limitan su libre circulación en el espacio público, así como el acceso al derecho a la ciudad y además, pues estos estereotipos cuestionan su identidad en relación con la forma en la que construyen su corporalidad en contraste con el lugar que ocupan sus cuerpos. Desde allí se trabaja desde la construcción social de la corporalidad, precisamente planteada por Sandra Pedraza, quien sostiene que el cuerpo influencia la construcción de subjetividad ciudadana. También se tiene en cuenta lo planteado por Carmen Rueda Parras, quien evidencia cómo la revolución industrial contribuyó a que se dividieran o que hubieran transformaciones geográficas en los territorios en función de lo laboral y pues determinado como la vida pública y el hogar como la vida privada. Se realizó una cartografía del municipio empleando Google My Maps, lo que permitió identificar las percepciones de seguridad en el municipio. De los 85 lugares identificados, la mayoría pues lo marcan como percepción de inseguridad general, pero otras pues ya van con temas mucho más específicos como pobreza, violencia familiar, violencia sexual, acoso callejero. Estos lugares en los que se asociaron las problemáticas están principalmente ubicados en las comunas 1, 2, 4 y 6 de Soacha, todas en el casco urbano. Es casi que todo el municipio. Varias de las entradas en el mapa pues evidencian que las mujeres tienen una percepción de inseguridad mayor a medida que aumenta la noche, ¿cierto? Cuando ya estamos entradas en la noche y sobre todo en los lugares poco transitados. Respecto a los espacios seguros, las mujeres identificaron sus viviendas, así como centros educativos y culturales, sobre todo enfocados en la educación popular, el arte, la cultura y la participación comunitaria, y algunos lugares públicos, pero cuando se usan como lugares de encuentro y movilización social. Además, las mujeres identificaron que en Soacha existen varias brechas digitales marcadas principalmente por el acceso a dispositivos como computadores portátiles y de escritorio, tanto los que son de uso personal como los que se encuentran en lugares públicos como la biblioteca del municipio. Además, resaltan la importancia de tener acceso a Internet en zonas públicas, especialmente en el ámbito rural. Todo esto de lo que he venido pues hablando tiene una incidencia pues en que se dificulta alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el municipio. Muchos de los tipos de violencia que se ven en Internet pues influyen también en la percepción de seguridad. Desde allí pues se toma lo propuesto por Laila Sierra Perello, para quien el mundo digital está atravesado por estructuras sociales, económicas, políticas y reproduce las formas de discriminación de género y patrones patriarcales. Se destacan también pues algunas propuestas desarrolladas por las mujeres para disminuir la violencia a la que están expuestas en Internet, enfocadas principalmente en la educación, la difusión de información y la creación de espacios seguros. A continuación voy a abordar algunos de los principales hallazgos encontrados durante la experiencia. Se utilizaron diferentes herramientas en el taller pues para que pudiéramos pasar esa experiencia que inicialmente nos pensamos institucionalmente presencial, pero pues que la llevamos a la virtualidad, pensando en que se respetara el tema del trabajo colaborativo, los encuentros sincrónicos, que pudiéramos compartir material y pues también que tuviéramos espacios de interacción. Se creó un aula en Google Classroom dividida por unidades temáticas. Además, pues también había una unidad específicamente direccionada a generar tutoriales, debido a que algunas mujeres pues nunca habían participado en procesos educativos virtuales, no conocían específicamente de pronto las herramientas que íbamos a trabajar o algunas pues no tenían acercamiento al computador. Este proceso lo realizamos cuando estábamos en toques de queda y restricciones de movilidad a causa del COVID-19 y pues esto hizo que el espacio que teníamos de interacción, que a lo mejor era el poco de los que teníamos en general en esos días, pues cobrara mayor relevancia. Muchas mujeres expresaron que esperaban como los momentos de encuentro para seguir compartiendo, tejiendo, sanando y fortaleciéndose.
Respecto a la metodología, pues destacaron la facilidad del encuentro virtual que les permitía inclusive conectarse desde su lugar de trabajo y también pues que los talleres al ser virtuales permitieron no solo impactar a las mujeres que estaban inscritas, sino que muchas se conectaban en familia o replicaban esta información y conocimientos que iban adquiriendo en otros espacios, en el entorno laboral o en los espacios de incidencia en el territorio. Se trabajó con diversas herramientas para la creación de video, diseño, edición. Especialmente como las que tuvieron mayor relevancia fueron las nubes de palabras y las pizarras colaborativas que permitieron a las mujeres tener como un mayor contacto entre ellas, compartir saberes y plasmar ideas con mayor facilidad. El primer ejercicio que realizamos durante estos talleres fueron historias de vida. Esto es interesante ya que esas historias de vida sirvieron como puente entre las participantes y la mediación tecnológica, lo que permitió un acercamiento entre todo el grupo. Entonces no solamente pues estábamos impartiendo el taller, sino generando nuevas prácticas comunicativas, tejiendo alianzas y pues conociendo también los diferentes campos en los que se van desempeñando las mujeres en el municipio. De acá pues se puede observar que la mayoría de las mujeres ha vivido toda su vida en Soacha o lleva varios años en el municipio. Muchas son de familias campesinas, aunque no necesariamente en Soacha. Algunas son víctimas del conflicto armado, otras víctimas de violencia de género a nivel generacional, ¿no? Ya sea en la familia o en contextos como la escuela. Varias han enfrentado situaciones relacionadas con violencia y acoso sexual en el municipio, ya sea en sus familias o en otros espacios también como la escuela, particularmente cuando eran pequeñas o jóvenes. Por otra parte... 5 minutos, disculpa. Vale, manifestaron haber sufrido violencia especialmente psicológica por parte de parejas a lo largo de su vida. Ante estas situaciones, pues varias mujeres manifestaron haber buscado ayuda psicológica, vincularse a grupos de apoyo o generar procesos con la comunidad para romper los círculos de violencia y la no repetición de violencia de género hacia las mujeres. Especialmente, pues estos procesos se hacen desde la educación popular y el reconocimiento a través del arte y el deporte. También es importante, pues, en este ejercicio que realizamos, generar redes de apoyo. Estas redes de apoyo, pues, las hicimos principalmente pensando en que más mujeres se pudieran vincular a estos movimientos. Entonces, creamos un grupo de WhatsApp que, pues, tenía, digamos, por un lado, el apoyo formativo, en el que había mujeres que tenían mayor conocimiento de pronto de herramientas digitales, soportaban a las que no, pero pues otras tenían mayor incidencia en el municipio y pues eso hizo también que hubiera un diálogo de saberes. Posterior a este proceso formativo, pues el grupo de WhatsApp toma relevancia, las mujeres empiezan a compartir información relevante sobre rutas de acceso, sobre casos de violencia, inclusive se vinculan pues a otros procesos. Finalmente, cuando terminamos el proceso formativo, creamos un programa de radio con algunas de las mujeres, lo que sirvió por un lado para pues replicar la información adquirida, que no se quede solamente como en el grupo que estuvo ahí conectado, y pues también para tener mayor incidencia en el municipio, generar información pues ya mucho más específica frente a los temas que son de interés para las mujeres en Soacha. Como conclusiones, pues está trabajar el tema de inclusión digital desde una perspectiva de derechos que les permita a las mujeres acceder a sus derechos de reunión, derecho a la información, también generar espacios seguros que permita pues no solamente vincular a redes de apoyo, sino crear nuevas o pues trabajar también a partir de la creación de nuevas narrativas que nos permita seguir conociendo lo que ocurre en el municipio. El aprendizaje colaborativo como experiencia de sanación colectiva entre mujeres, es decir, cómo pues a partir de las experiencias que estamos compartiendo realmente estamos tejiendo territorio y generar información desde las comunidades, es decir, poder reducir el tema de la brecha digital para que las mujeres no solamente puedan entrar y consultar información, sino que ellas pues tengan estas herramientas para poder generarla también. Y finalmente, el acceso a información oportuna, de calidad y desagregada, pues en el municipio una de las mayores afectaciones es que no hay información actualizada, no es de calidad, o la información que hay pues no está desagregada y esto tiene implicaciones
en las iniciativas que tienen algunas instituciones, pues, y lo que realmente pues está llegando a las mujeres en temas de salud, de educación, y pues tampoco nos permite conocer de qué forma se ejerce la violencia en el municipio o a cuántas mujeres afecta. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa Fernanda, por tu exposición. Vamos a dar paso ahora a la presentación y le damos la bienvenida a Francis Fabre. Él nos va a exponer control policial sobre transmasculinidades y territorio en Ciudad de Buenos Aires. Francis es licenciado en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Tufts en Boston, en Estados Unidos. Hizo el programa de Problemas Filosóficos Contemporáneos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y actualmente forma parte del grupo de Filosofía Práctica y Políticas Queer y del proyecto de investigación Política, Derecho, Identidad, Perspectivas Queer en Filosofía Práctica. Además, es integrante de la Cátedra Libre de Estudios Trans, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y su investigación se enfoca en la necropolítica discrecional sobre ciertas poblaciones y el espacio que habitan. Adelante, Francis. Muchas gracias, Norma, por la presentación y por habilitar y gestionar el espacio, y gracias a todas y todos por sus presentaciones hoy. Me emociona seguir escuchándoles. Bueno, empiezo. Las personas son organizadas de acuerdo a su aceptabilidad y potencial productivo. Y esto en gran parte determina su acceso al espacio y, por lo tanto, su exposición a prácticas regulatorias en él, entre las cuales se encuentra la violencia policíaca. En el presente trabajo se propone abordar el problema del control policial y el territorio, tomando como eje las experiencias de personas transmasculinas en la ciudad de Buenos Aires. Para ello, comenzaré presentando los marcos de la biopolítica, como propuesto por Michel Foucault, de la necropolítica, como desarrollado por Achille Mbembe. Luego analizaré de manera general la exposición particular de personas transmasculinas a prácticas de violencia policial en el espacio, y en este punto discutiré no solamente la falta de investigaciones sobre la temática, sino también la falta de marcos conceptuales para pensar las relaciones entre el espacio y la violencia policial sobre las personas transmasculinas. Finalmente, para sistematizar esta problemática, desarrollaré lo que es la noción de laguna hermenéutica, como propuesta por la filósofa Miranda Fricker, y el concepto de espejismo hermenéutico, que es introducido por Moira Pérez y Blas Radi. Entonces, podemos comprender la jerarquización de aceptabilidad y potencial productivo utilizando los marcos de biopolítica y necropolítica. La biopolítica es una tecnología de disciplinamiento productivo, es decir, acá cito a Foucault, que es el mecanismo de intervenir para hacer vivir y de intervenir sobre la manera de vivir y sobre el cómo de vivir. El concepto de necropolítica fue desarrollado por el filósofo Achille Mbembe sobre la base de aquello propuesto por Foucault. Mbembe introduce el concepto de necropolítica puesto que él considera que existen fuerzas de disciplinamiento y gestión que afectan los cuerpos que no pueden ser enmarcadas bajo la gestión de la biopolítica. Entonces, mientras que la biopolítica se refiere al disciplinamiento productivo, la necropolítica es una tecnología que es extractiva, mediante el sometimiento o aproximación de la vida a la muerte y prácticas de violencia. En sí, la necropolítica es la instrumentalización del poder de dar o aproximar a la muerte para su uso político y económico estratégico. Entonces, la necropolítica opera como una distribución instrumental, donde solo aplica ciertos cuerpos y su selectividad fortalece los mismos discursos de disciplinamiento. Pero, de igual manera, esto no significa que la biopolítica y la necropolítica operan de maneras excluyentes. Es más, debemos entenderlas como tecnologías entrelazadas, ya que la necropolítica se hace presente en los límites y a través del exceso de la biopolítica, y mismo la biopolítica enmascara la multiplicidad de sus relaciones con la muerte y el asesinato para permitir la proliferación de la necropolítica. Es la intimidad cotidiana de ciertos cuerpos vinculados a su producción económica e ideológica que determina cuáles son considerables y cuáles son considerados desechables y cuáles no. Y se normaliza entonces la idea de que es justificable e incluso beneficiosa la expulsión, regulación,
exposición a la violencia de cuerpos que no son económicamente productivos o que atentan contra una moralidad estética de bienestar, es decir, que no son ideológicamente productivos. Y podemos enmarcar dentro de esto lo que son las prácticas de violencia policíaca. Si consideramos, por ejemplo, las prácticas de gestión informales, como serían las de cacheo, verdugueo y hostigamiento, como también los excesos de violencia o encarcelamiento, notaremos que las mismas no son impuestas con el mismo criterio e intensidad a toda la población, pero se ejercen de manera diferencial de acuerdo a selectividad biopolítica y necropolítica. Y aunque no determinado plenamente por estas, tanto la ascripción biopolítica y necropolítica como sus expresiones en el accionar policial están fuertemente informadas por lo que son marcadores de opresión histórica identitarios, como serían el género, la sexualidad, la raza, la discapacidad, entre otros. Y a continuación tomaré la transmasculinidad como un eje identitario de aplicación. Y específicamente trabajaré sobre algunas problemáticas particulares que enfrenta la población transmasculina en Buenos Aires, en su circulación por el espacio público y en su relación con las fuerzas de seguridad estatales. Evidenciar estos problemas como prácticas de necropolítica discrecional sobre esta población y sobre los espacios que ocupan. Entonces, la gestión policial sobre el acceso y movilidad por el espacio público durante lo que fue el aislamiento social preventivo obligatorio en Buenos Aires en el 2020, que se llamó LASPO, provee un caso que nos puede ser ilustrativo. Esto que se llamó la fase 1 de las medidas de aislamiento obligatorio, mediante la presentación de una situación de excepcionalidad, formalizó las prácticas discrecionales de control, de requisa y de hostigamiento sobre el movimiento por el espacio público por razones de la crisis sanitaria. Blas Radi y Camilo Lozada, como parte de un informe que se llama Corona Papers, nuestra comunidad LGTBI en tiempos de pandemia, hicieron un relevamiento de experiencias de personas transmasculinas a través de América Latina sobre las medidas de regulación de COVID-19. En esta investigación muestran que las personas transmasculinas son víctimas de mecanismos de abuso y de gestión policial. Y de hecho, a lo largo de este relevamiento, los autores han notado como en los casos de personas transmasculinas que están atravesadas por otros ejes de vulnerabilidad, como, es decir, personas que además de ser transmasculinas son racializadas, pobres, migrantes, todos los problemas manifestados se presentaron agravados. Y el problema central que identifica su trabajo en relación a las transmasculinidades radica en lo que sería una falta de un marco de inteligibilidad adecuado. En primer lugar, Radi y Lozada detallan cómo algunas personas transmasculinas tienden a cumplir con el criterio de selectividad policial en la medida que son percibidos como socialmente como hombres cis, jóvenes, pobres, y que como consecuencia son recurrentemente detenidos y violentados. Estos también llaman la atención sobre el hecho de aquellas personas que, y acá les cito nuevamente, tienen documentos que les identifican como hombres, pero una imagen leída como ambigua o femenina, o que no han cambiado sus documentos y son percibidos como socialmente como varones, están más expuestas a que se les violente en la vía pública por parte de la policía. Desde requisas, cuestionamientos a la circulación por el espacio, arrestos e incluso violencia física y contacto físico injustificable, como mecanismo de regulación, etc. Bueno, más allá del trabajo de Radi y Lozada en esta instancia en particular, no se han producido investigaciones o trabajos sobre la exposición de la violencia y accionar policial de personas transmasculinas en Latinoamérica. Y es clave entender que estamos hablando no solamente de una falta de investigación o estudios, sino también de una falta de herramientas conceptuales para enmarcar las experiencias transmasculinas en el espacio y su vinculación con la violencia policial. Y por ello voy a introducir los conceptos de laguna hermenéutica y de espejismo hermenéutico. Es posible entender el concepto de laguna hermenéutica bajo lo que Miranda Fricker ha denominado injusticia hermenéutica. Y la injusticia hermenéutica es la injusticia de que alguna parcela significativa, y esta es una cita, de la experiencia social propia quede oculta a la comprensión colectiva debido a un prejuicio identitario estructural en los recursos hermenéuticos colectivos. Es decir, la injusticia hermenéutica ocurre cuando existe una brecha en los recursos de interpretación colectivos
donde algunas experiencias sociales pueden ser comprendidas con los recursos interpretativos disponibles y otras no. Esta imposibilidad de dar cuenta, ¿no?, del sentido de las experiencias sociales de algunas poblaciones se da por existencia de un vacío en las herramientas de la interpretación social. La noción de laguna hermenéutica alude a esta falta de categorías para reconocer y analizar un fenómeno social, y muy en particular un fenómeno de opresión y de violencia. Las categorías disponibles respecto a la relación entre cuerpos, violencia y espacio no son suficientes para dar cuenta de la totalidad de experiencias sociales colectivas que se dan en este ámbito. En particular, no son suficientes para dar cuenta de las experiencias de transmasculinidades. En el caso de espejismo hermenéutico, el concepto de espejismo hermenéutico es propuesto por Moira Pérez y Bras Radi y se refiere a una ilusión de que efectivamente existe una categoría que da sentido a todos los fenómenos sociales de un tipo determinado, cuando en realidad lo que existe es una laguna hermenéutica. Y frente al vacío de recursos hermenéuticos para dar cuenta de una experiencia social específica, se genera la sensación de que los recursos ya existentes dan cuenta de la totalidad de experiencias sociales vinculadas a un fenómeno en particular. Entonces, las nociones de laguna hermenéutica y de espejismo hermenéutico están ligadas, y la segunda se construye en la base de la primera. Es decir, que hay un espejismo hermenéutico, donde hay un espejismo hermenéutico, necesariamente hay una laguna hermenéutica. De manera específica, la experiencia de las masculinidades trans se enmarca bajo este análisis, ¿no? Si bien existen numerosos estudios sobre la masculinidad, estos marcos no suelen contemplar a las masculinidades trans. Pérez y Radi afirman que sobre los hombres trans tiende a aplicarse una clave de legibilidad que es modelada a la luz de experiencias cis, o sea, de experiencias no trans. Y en este punto voy a retomar brevemente el trabajo de Raewyn Connell, que es una académica australiana cuyo trabajo se considera uno de los marcos fundamentales de los estudios de la masculinidad. Y Connell presenta que la masculinidad no es una entidad fija incrustada en el cuerpo o en los rasgos de personalidad o de los individuos en particular, sino que las masculinidades son configuraciones de prácticas que se realizan en la acción social y por lo tanto pueden diferir según las relaciones de género en un determinado entorno social. Y en un análisis más sociológico, la autora generó una serie de categorías para pensar las masculinidades, haciendo una distinción entre lo que son las masculinidades hegemónicas, la masculinidad cómplice y la subordinada. Y con masculinidad hegemónica, Connell entiende el patrón de práctica que autorizó la dominancia de los hombres sobre las mujeres y que éste continúe. Distingue la masculinidad hegemónica de otras masculinidades, como ya las mencioné. La cómplice se refiere al tipo de masculinidad expresada por hombres que reciben los beneficios del patriarcado sin presentar una práctica evidente de dominancia o de hegemonía. Mientras que la masculinidad subordinada alude a las relaciones de poder que se dan dentro del mismo ámbito de la masculinidad. En ese sentido, la masculinidad subordinada es aquella que se encuentra en una situación de desventaja y opresión. Y, por ejemplo, podemos hablar de masculinidades racializadas, masculinidades pobres, que se enmarquen en esta categoría. Una categoría donde hay estudios extensos desde la teoría crítica y social, investigaciones para dar cuenta de su relación, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad en el territorio. Y es importante remarcar que Connell no asigna categorías o componentes particulares a la pertenencia dentro de cada categoría, sino que las entiende como contextuales. Y si bien sus herramientas nos pueden ser útiles, están altamente limitadas pensando en transmasculinidades. Una población que no solo ella lo considera dentro de su trabajo etnográfico, pero que la misma, en un texto donde habla de la relevancia de sus marcos hoy en día, habla de la necesidad de crear teorías sobre la masculinidad que consideren la materialidad de los cuerpos más profundamente para poder explicar o poder contextualizar a las transmasculinidades. Y esta limitación puede explicarse de la siguiente manera, ¿no? Aunque no existen marcos o investigaciones específicas que den cuenta de las experiencias de transmasculinidades, se insiste en ubicar a esta población en una situación de privilegio, trazando un paralelo con la existencia o las realidades de hombres cis. Y ahora, como resaltan Pérez y Radi, el esquema comparativo entre hombres y mujeres para determinar relaciones de poder y privilegio
Es un esquema pensado para analizar las desigualdades entre hombres y mujeres cis, es decir, una situación de desprivilegio y vulnerabilidad donde no aplica a la situación de transmasculinidades o mismo de mujeres trans. De hecho, el prejuicio sistémico que las transmasculinidades son una población privilegiada por el simple hecho de habitar la masculinidad no tiene fundamento teórico ni sustento investigativo. Es más, la persistencia de esta práctica proyecta una serie de prejuicios sobre las masculinidades trans que, en palabras de Pérez y Radi, conducen a una situación paradójica. Quien no los encarne no será reconocido como hombre y quien no se encarne quedará fuera del radar de las políticas públicas. Entonces, como conclusión, observamos que la presencia de una laguna hermenéutica a la hora de trabajar sobre masculinidades trans, ¿no? Y de manera particular hemos encontrado un vacío categorial, abordando la gestión policial y la regulación del espacio respecto a esta población. Y sin embargo, el problema no es solamente la falta de herramientas categoriales, sino la persistencia de este espejismo hermenéutico para hablar de transmasculinidades. Pareciera no haber la necesidad de generar recursos específicos para dar cuenta de esta población, ni de sus experiencias y su habitar en particular, sus relaciones con el espacio y su función, y su relación con la policía y la violencia, dado que persiste la ilusión de que estas ya están comprendidas por una serie de campos, incluyendo pero no limitado a los estudios de la masculinidad. Y a lo largo de ese trabajo se intentó presentar este fenómeno, mostrando cómo en realidad estos marcos no son suficientes para abordar las problemáticas propuestas. Gracias. Gracias a ti, Francis, además por atender perfectamente el tiempo. Muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a dar paso a la tercera presentación de esta mesa. Ahora corresponde el turno a Diana Rivas Gutiérrez, a quien también damos la bienvenida, y ella nos va a exponer Justicia para las Mujeres, barreras geográficas en el acceso a justicia en el Perú. Diana es antropóloga, educadora, también candidata a máster en antropología, se identifica como feminista y ecologista. Actualmente trabaja como panelista en el programa de televisión cusqueño Políticos de Miércoles, realizando pedagogía política acerca de la problemática urbana, juvenil y de género de la ciudad y región del Cusco. Es columnista en semanarios y periódicos locales. También es especialista en temas de urbanismo, género, racismo, discriminación y política. Adelante, Diana, con tu presentación. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, todas y todes. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Genial. A ver, yo hice este trabajo a raíz de recortes periodísticos. Como saben, mi trabajo se enmarca en las comunicaciones y el problema era ver esto, ¿no? Que mujeres con víctimas de violencia de género, víctimas de toda esta violencia patriarcal, tenían que caminar horas, tenían que viajar horas para poder denunciar al agresor. La última denuncia es de esta obstetra que en plena pandemia tuvo que viajar 6 horas para denunciar a su agresor. Ella misma, como enfermera, tuvo que tomarse las fotos, ella misma sacarse las pruebas y con esas pruebas, con el cuerpo todo destruido, viajar en lancha al lugar más cercano donde sentar la denuncia. Ojo, que en el lugar donde ella quiso sentar la denuncia, que era a 3 horas de su comunidad donde ella trabajaba, la policía no le hizo caso porque se trataba de una mayor de edad. Entonces, ese es el problema que se produce en muchas regiones de Perú, donde el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres, no solamente se ve impedido por barreras sociales, económicas, sino también lingüísticas, y en este caso por barreras geográficas, de esta manera impidiendo la judicialización de las denuncias y dejando a los agresores en total impunidad. Por ello, el objetivo de este trabajo es mostrar la importancia que tiene la geografía y las barreras geográficas en el acceso al derecho al acceso a la justicia, en un país netamente marcado por el centralismo a todo nivel, no solamente en infraestructura, sino también en comunicaciones.
La metodología que se ha hecho es estudiar hacer estos estudios de caso. Se ha tomado en cuenta también el marco normativo legal del país y, por supuesto, se ha tomado en cuenta el método cartográfico. La justicia como derecho humano. La justicia como derecho humano es un derecho humano que nos atañe a todos y todas. Es como el derecho a la educación, como el derecho a la salud. Eso es parte de nosotros. Nosotros nacemos con ese derecho. Lamentablemente, hay barreras, en este caso geográficas, que impiden que en este caso las mujeres logren tener estos derechos, que garanticen estos derechos humanos, a pesar de que en nuestras leyes, no solamente internacionales, sino también nacionales, hay instrumentos que se supone garantizan el derecho a la justicia de todos y todas. Lamentablemente, ya lo he dicho, se tienen las barreras. Javier La Rosa menciona 4 barreras para el acceso de justicia, en este caso la lingüística, la económica, la social y la geográfica, ¿no? Y es muy diferente entender que las mujeres no solamente tenemos que tener la categoría de género, sino también, como ya lo dijo antes el compañero, tenemos una barrera. Las mujeres rurales tienen una barrera que es lingüística, pero también una barrera geográfica. En el Perú, la justicia se da de 2 maneras. La justicia que todos comprendemos, pero también está dentro del convenio 169 el reconocimiento del derecho consuetudinario, es decir, donde no hay jueces, quienes imparten justicia son las propias comunidades nativas y campesinas a través de sus propias normas internas, ¿no? Ahora, hay instituciones donde se pueden hacer las denuncias. Hay comisarías, hay el Ministerio Público, los centros de emergencia mujer y juzgados de paz no letrados. En este caso, los juzgados de paz no letrados son instancias ciudadanas donde justamente están los líderes comunitarios, líderes comunales, quienes también no les compete, pero si en caso no hay comisarías cercanas, en caso no hay ministerios públicos, en caso no hay centros de emergencia mujer, también pueden ayudar a la víctima. Lamentablemente, las comisarías no se abastecen, tenemos nuevamente un centralismo muy marcado en nuestro territorio y los centros de emergencia mujer también tienen falencias a lo largo de su acción en poblaciones muy lejanas. En este caso yo voy a mostrar lo que sucede en Cusco. Nosotros estamos ubicados en Sudamérica y Cusco se encuentra en la zona sur de Perú. Estos son los centros de emergencia mujer. Como ven en este mapa, solamente están ubicados en las zonas, en las capitales de provincia y están muy alejadas de otras zonas donde hay también población. Es decir, todo esto está poblado, pero solamente los centros de emergencia mujer están focalizados en ciertos lugares. Y lamentablemente, muchos casos quedan en la impunidad porque justamente no hay un acceso a la justicia. Estas son las fiscalías, que si ustedes se dan cuenta, también lamentablemente están donde están los centros de emergencia mujer, también están las fiscalías, es decir, no hay una descentralización. Estos son los juzgados de paz que administran justicia desde las propias comunidades. Ellos tampoco no están abarcados en todo el territorio y hay zonas donde carecen lamentablemente de instituciones que garanticen o que apoyen y que brinden apoyo a la justicia a las mujeres. Estas son las comisarías, ¿no? Como ven, las comisarías también es preocupante porque si pasa algo, son las propias mujeres quienes tienen que viajar para solicitar la justicia. Y a veces, muchas veces, acá también tenemos la barrera social, donde las comisarías generalmente no entienden
¿no? Que las mujeres mayores de edad también pueden ser víctimas de violación. En muchos casos, la barrera geográfica se entrelaza con la barrera social y hace que no se garantice el acceso a justicia a las mujeres. Haciendo uso de la herramienta de la distancia euclidiana, acá vamos a ver, por ejemplo, zonas donde lamentablemente es muy alejado a la comisaría más cercana. Haciendo un acercamiento, vamos a tener, por ejemplo, que acá hay poblaciones que no van a tener justicia porque justamente la comisaría más cercana se encuentra a 6 horas de bote, a un día de caminata. Entonces, tener una justicia, garantizar una justicia en estos ambientes, en estos espacios, lamentablemente resulta siendo bien compleja, justamente por las barreras geográficas y nuevamente por el centralismo que está marcado a todo nivel. Tenemos poblaciones en esta parte norte de Cusco, que son netamente amazónicas, que son poblaciones en comunidades indígenas, pero también poblados, caseríos, donde lamentablemente la violencia de género queda en total impunidad, porque ir a denunciar significa no solamente tiempo, sino también dinero, porque tienes que ver quién va a pagar tu transporte, si es que te van a hacer caso, y en este caso, si la denuncia va a prosperar o no va a prosperar. Hay unos protocolos de denuncia por violencia de género. Se supone que es sentar la denuncia en la comisaría más cercana. En este caso no tenemos comisaría más cercana, en muchos casos. Pasar por el médico legista. Muchas veces llegar al médico legista es todo un problema porque el médico legista no se encuentra tampoco en la comisaría. Hay sí una posibilidad de que el médico legista pueda llegar a tu casa, pero eso es después de 2 días, después de una semana, después de, digamos, el factor tiempo influye también en estos aspectos de lograr justicia. Y luego finalmente se interpone la denuncia en el Ministerio Público. Un Ministerio Público que está cargado de ausencia de la perspectiva intercultural, porque muchas veces no maneja el idioma de la zona. Nosotros en Cusco tenemos casi 8 idiomas que hablan las comunidades nativas. 5 minutos. Gracias. Lamentablemente, la justicia en el Perú se encuentra solamente en las capitales de justicia, en las capitales de provincia, y esto pasa porque hay un centralismo terrible. Las entidades públicas lamentablemente no cuentan con financiamiento para trasladarse a las zonas rurales, y ese es el problema que nosotros siempre vamos a enfrentar. No solamente desde la parte de las actoras, las denunciantes, sino también parte de las instituciones que quieren apoyar. Angela Davis dice que la raza, género y clase son elementos entrelazados, y eso es muy cierto. Y acá vamos a tener como las mujeres urbanas solamente tenemos barreras sociales al momento de denunciar, pero las mujeres no urbanas están en un contexto donde tienen barreras sociales, geográficas, comunicacionales y lingüísticas. Están doblemente, triplemente más vulnerables que nosotras y nosotros. Entonces, las conclusiones son que las mujeres no urbanas lamentablemente tienen mayores problemas a la hora de lograr justicia, y a las barreras geográficas se les debe sumar las barreras comunicativas, lingüísticas, económicas y sociales. Estas son mis recomendaciones. Lamentablemente se tiene que descentralizar, se tiene que repensar con un enfoque más intercultural, con un enfoque de género a los proveedores de justicia, y por supuesto pedir a mi país que mejore la infraestructura de medios de transporte y comunicación en los diferentes poblados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por estos planteamientos y estas reflexiones que nos pones en la mesa. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Ahora toca el turno
de, déjenme ver, de Gabriela, ¿no? De Gabriela Tenorio Vara, a quien le damos la bienvenida también. Gabriela es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es estudiante de la Maestría en Ciencias de Información Geoespacial. Ha desarrollado trabajos de investigación enfocados al análisis de redes sociales, interpersonales y en medios de comunicación con minería de datos. Fue becada por la UNESCO en el 2018 para participar en el verano de la investigación sobre análisis de datos. Y desde ese año también es miembro del programa Adopte un Talento, Pauta, en el que ha realizado actividades como cartas para niños de educación básica y revisora de proyectos en ferias de ciencia en educación media superior. Sus temas de interés son sistemas de información geográfica participativos, derecho a la ciudad y el feminismo antiespecista. Adelante, Gabriela, con tu presentación. Sí, muchas gracias, Norma. Pues muy buenos días a todas, todos y todes. Quiero empezar agradeciendo a todas las mujeres que de alguna u otra forma han contribuido a esta investigación, así como a todas las personas involucradas para la realización y organización de estos espacios. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre la investigación que he estado desarrollando sobre percepción de inseguridad pública en el Centro Histórico de Puebla, en México. Y bueno, a partir de un análisis geoespacial y de género. El objetivo de esta investigación, bueno, pues es compartir el análisis de la primera fase de una investigación más amplia que estoy desarrollando como parte de la maestría, y tiene por objetivo identificar cuáles son los elementos espaciales y no espaciales que constituyen la percepción de inseguridad pública de mujeres en el Centro Histórico de Puebla. Quiero empezar con 3 planteamientos iniciales con los que me he encontrado. El primero tiene que ver con que el espacio público no es neutral. Esto es, gracias a las aportaciones de la geografía feminista, se ha visto que existen distintas categorías socioculturales, como lo es la edad, la clase social, las capacidades psicomotoras, el género en este caso, entre otros, todo lo cual va a determinar la forma en que nos identificamos, movilizamos y apropiamos del espacio. Entonces, en este sentido, no solamente hablamos de patrones diferenciales, sino sumamente desiguales. El segundo punto tiene que ver con que existen distintas investigaciones que mencionan la categoría de miedo al delito y la percepción de inseguridad como términos indistintos, cuando, bueno, la percepción involucra comportamientos, cognición y emociones, y que se ha visto también que el miedo no es incluso la emoción primaria cuando se presenta un evento delictivo o cuando se piensa en el delito. Y la tercera tiene que ver con que existe poca documentación de la propensión de mujeres a ser víctimas de otros delitos. Dentro de la teoría, bueno, existe la paradoja del miedo al delito. Las mujeres presentan menores tasas de victimización, pero mayores niveles de percepción de inseguridad pública. Y eso también está mediado por la forma en la que se están obteniendo estos datos, ¿no? Se sabe que las mujeres presentan, bueno, que son recurrentes víctimas de otro tipo de delitos, como es el acoso sexual, el hostigamiento, los tocamientos en el espacio público, el seguimiento, entre otras. Y bueno, ya para adentrarnos un poco más a nivel ciudad, la ciudad de Puebla en 2019, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, fue la ciudad número 1 con percepción de inseguridad pública. Como vemos en la gráfica, más del 90% de la población encuestada mencionó sentirse insegura. Además, bueno, está relacionado con otros factores a partir de presión de distintas organizaciones y colectivos. En 2019, el gobierno emitió la alerta por la violencia de género contra las mujeres, por lo que tuvo que desplegar distintas acciones para la erradicación de la violencia. En términos, bueno, ya del centro histórico, es un polígono de casi 7 kilómetros cuadrados, es considerada la zona de mayor extensión con monumentos en América Latina, tiene un modelo cuadriculado, fachadas homogéneas
Y bueno, se caracteriza por ser una zona turística, estudiantil, tiene una alta concentración de oficinas gubernamentales y comercio ambulante. Entonces, todo esto coexiste en el espacio debido a que, bueno, tiene muchas organizaciones gubernamentales, pues ahí también es bastión de todas las movilizaciones sociales en pro de los derechos. Existen plantones durante meses y bueno, también coexiste con que ha sido ubicada dentro de las primeras 5 colonias más inseguras de la ciudad, en la que prevalece el robo a transeúntes como el delito número 1. Para esta investigación, el criterio de participación es que fueran mujeres de 18 años o más que vivan o hayan vivido en la ciudad de Puebla. La edad promedio de las mujeres que participaron es de 33 años. Como mencioné, el día de hoy les hablo de la primera fase. Se realizaron mapeos cognitivos y posteriormente estos fueron retomados en entrevistas. El mapeo cognitivo, bueno, fue una técnica autoaplicada. Se les envió un instructivo con un mapa guía, también un bosquejo genérico y algunas ideas generativas. Esto en términos de qué lugares disfrutaban, en qué lugares les gustaba ir solas, otros lugares, por ejemplo, que les generaran incomodidad o desagrado. También se habían ocurrido algún evento delictivo y la temporalidad. Bueno, como resultados, en la cuestión de factores conductuales, me faltó mencionar, para el análisis de estas entrevistas y mapeo cognitivo se desplegaron en 3, que son los factores conductuales, los cognitivos y los emocionales. Como factores conductuales, bueno, como conductas evitativas se encontró principalmente que evitaban caminar a ciertas horas, evitar ciertas calles, no importando si era de día o de noche, que incluso algunas planeaban las rutas cuando iban a alguna actividad en específico para socializar, solicitar transporte por medio de una aplicación, con tal de, o porque ya no pasaba el transporte público, ¿no? En una situación que los ponía vulnerables. Las otras conductas que son de autoprotección, bueno, la principal era caminar rápido. Esa fue la que más prevaleció. Y bueno, también había otras como no portar objetos personales de forma visible, cambiar la forma de vestir, incluso tomar cursos de autodefensa personal o portar objetos de defensa como pistolas de aturdimiento o gas pimienta. Y como medidas colectivas mencionaron el compartir rutas, mandar ubicaciones, caminar o esperar junto a un grupo de personas. Aquí comparto pues un mapa de los que se realizaron. Esta mujer tiene 26 años y es comerciante y menciona, yo me acuerdo de que yo iba con mi amiga, pues así del brazo, ¿no? Que nos agarrábamos las dos así como abrazándonos. Íbamos sin el celular en mano y pues derecho nos íbamos. Yo esperaba que se subiera ella a su camión o a veces pasaba primero el mío. Yo me quedaba con ese pendiente de que ella se quedaba sola o al revés, de que yo me quedaba sola y sentir esa inseguridad. Y en la parada del camión a veces estaba yo sola o a veces llegaban mujeres o personas que yo sentía, me voy a pegar con estas señoras o con estas chicas para que parezca que estamos juntas. Bien, ya pasando un poco más a la parte cognitiva, a partir de la colección de los datos, tanto de las entrevistas como del ejercicio, se puede observar este mapa en el que las zonas rojas fueron las que más fueron identificadas como inseguras. Se encontró con que las mujeres que se entrevistaron tenían muy presentes 3 divisiones del centro histórico, que era la zona turística, la comercial y la habitacional. La zona turística es más o menos esta zona donde se encuentra el Zócalo de Puebla. Si ven, no hay tanta marca como en otras, como la periferia, por ejemplo, y mencionaban que les daba seguridad el hecho de que haya mayor vigilancia, mayor iluminación,
Sin embargo, que han notado el desplazamiento de artistas, activistas y residentes para la zona más comercial. La zona comercial que ellas ubicaron era más esta parte, mencionaban que es una zona de servicios, que hay control municipal del ambulantaje, que siempre hay una atención, por ejemplo, especificaron que 3 días se iban a poner unos, 3 días otro, entonces hay también esta tensión y es donde se ubica más los habitantes de la ciudad, como más habitantes locales. Y bueno, la zona habitacional, la comentaron que era la zona periférica, con vecindades un poco descuidadas, despintadas, y como desorden físico percibido, principalmente eran que lo que les hacía percibir la inseguridad era que fueran calles solitarias y con poca iluminación, pero también había otros aspectos como la basura, el mal olor, el deterioro de inmuebles y el transporte público poco articulado. Esto porque con las acciones del gobierno se hizo un desplazamiento, se sacó todas las rutas principales del Boulevard 5 de Mayo, y entonces mencionaban que incluso a veces tienen que caminar hasta 10, 14 calles para poder acceder al transporte público. Si vemos esta zona que se encuentra de rojo, es una zona que se caracteriza por ser de trabajo sexual. Sin embargo, esto no era lo que les hacía percibir esa percepción de inseguridad, sino comentaban que hay muchos hombres parados como esperando, observando, y que les ha tocado incluso ver cómo acosan a mujeres, que en una ocasión a una la agarraron del brazo, ¿no? Y que pues existen estas violencias. También cabe resaltar, ya en esta parte, que no necesariamente las zonas blancas son los lugares que son considerados seguros, simplemente que pues puede ser que no son zonas que conozcan o que se desplacen. Por ejemplo, aquí vemos que varias de las mujeres presentaron victimización por acoso sexual. Sin embargo, no es una de las zonas pues en las que más se vea de rojo, que sea percibida como insegura. Esto puede ser también por un sesgo por exposición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la parte cognitiva está altamente ligada, bueno, a la victimización personal, está a la preocupación por el crimen, pero también a la apropiación que tú tienes sobre el territorio. Es decir, esta zona anteriormente y actualmente sigue siendo una zona importante para movilidad, para tomar el transporte público. Entonces, tendría que haber más investigación sobre qué es lo que está pasando aquí, pero puede que como es una zona que conocen mucho, bueno, pues no la perciben igual como tan inseguro como en otras zonas que quizás no hay tantos delitos porque no van con frecuencia. 4 minutos. Gracias. Y bueno, como resultados de los factores emocionales, lo hablaba anteriormente al principio, se encontró que la principal emoción relacionada a la percepción sobre el delito era la incomodidad, la impotencia. Mencionaron en muchas ocasiones la impotencia, el enojo, la tristeza y finalmente el miedo. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa en el que cada quien formó sus categorías. Hay algunas que mencionan, ¿no? Que si observamos, se encuentra de me gusta ir acompañada o esperar, pero me incomoda en la noche. Entonces, esto habla de la temporalidad también de la ciudad, que es distinto el día de la noche. Y bueno, las conclusiones que se tienen es que sí se requieren intervenciones colectivas para atender esta percepción de inseguridad en espacios públicos. Se desconoce sobre las consecuencias también que tienen, y muchas de estas mujeres mencionaban
la necesidad del respaldo también del sector privado, del sector comercial. Se les pregunta, bueno, y si ocurre algo, ¿a quién acudirías? Y muchas de ellas tienen desconfianza en las instituciones. Decían, no acudiría con la policía, no, me metería quizás a un negocio y me gustaría que este negocio pues tuviera algún protocolo en caso de que pasara algún evento. Entonces hay como esta demanda de el involucramiento de distintos sectores de la sociedad. Y la segunda, bueno, que es necesario incluir múltiples métodos para comprender este entramado de relaciones, porque ya no se puede hablar de una dicotomía de lo público y lo privado, o de una categoría monolítica del género, ¿no? Como menciona Donna Haraway, bueno, pues ella habla de que se tiene que partir de la otredad y de la especificidad, que no hay nada que nos una naturalmente como categoría de género, sino que debemos de hablar de coaliciones por afinidad y no ya de identidad. Y bueno, las referencias, muchas gracias. Dejo mi correo en caso de que por ahí tengan alguna duda, algún comentario. Gracias. Muchas gracias a ti por tu exposición. Muchas gracias. Vamos a pasar a la quinta exposición de nuestra mesa y para ello le damos nuevamente la bienvenida a Margot Meca, que nos va a exponer Género, Adolescencia y Ocio Nocturno, Inseguridad y Estrategias de Emancipación entre Chicas Adolescentes en Barcelona. Margot, ella es doctora en Geografía, tiene especialidad en Geografías de la Juventud, Geografía Urbana, Género y Ocio. Ella está adscrita al Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. He dicho que es doctora en Geografía y actualmente también es investigadora postdoctoral justamente en el departamento que les he dicho. Sus intereses de investigación se centran en las geografías de la juventud, la geografía urbana, la geografía de género, el tema del ocio, los métodos cualitativos y visuales. En paralelo, anoten su semblanza, a su actividad de investigadora se dedica al cine documental, creativo como productora y programadora. Así que adelante con tu exposición, Margot. Hola, buenas tardes. Pues hoy me gustaría compartir algunas reflexiones que he desarrollado en el marco de mi investigación doctoral. Se trata de una investigación alrededor del ocio nocturno juvenil y justamente mi interés hacia el ocio nace de una consideración de que esta esfera es una esfera central, por un lado, o sea, en la vida de las personas, tanto a nivel de desarrollo personal y de desarrollo de la identidad y de exploración de las identidades posibles, incluyendo la identidad de género, pero también que es una esfera que permite la construcción de redes sociales, el desarrollo de competencias socioespaciales y, para las personas jóvenes, una progresiva emancipación de la familia. Además, o sea, yo me enfoco en particular sobre el tema del ocio nocturno, considerando que la noche tiene un valor particular en el contexto del norte global, en cuanto un momento del día en el que las normas sociales se hacen más relajadas, se ejerce un menor control social, se dan una variedad diferente de actividades respecto al día y se abren, por lo tanto, diferentes posibilidades de interacción y de socialización. En particular, me gustaría enfocar la presentación de hoy sobre explorar cómo el ocio nocturno juvenil puede ser una ocasión de explorar la identidad de género e incluso de transgredir los roles de género tradicionales, pero al mismo tiempo el ocio nocturno puede ser una esfera donde se van reproduciendo identidades y relaciones heteropatriarcales a través del acoso, de la sexualización indeseada de los cuerpos femeninos, a través de la estigmatización, que van alimentando y reproduciendo la inseguridad entre las mujeres jóvenes.
Para mi investigación he empleado métodos cualitativos. Aquí vais a ver un pequeño listado, no me voy a parar tanto sobre este tema. He trabajado con la franja entre 14 y 16 años. Esta elección nace del hecho de que se trata de los últimos 2 años de enseñanza obligatoria, con lo cual me permitía de acceder a un colectivo que tiene unos mismos compromisos escolares, pero que al mismo tiempo se está iniciando al ocio, ya que es a partir de los 16 que se permite el ingreso a los jóvenes a los ámbitos de ocio comercial. Es una investigación que he desarrollado siguiendo los principios de la ética feminista, con una particular atención a los temas de posicionalidad, aunque no los voy a tratar hoy porque no hay tiempo. Y el trabajo de campo se ha desarrollado en la ciudad de Barcelona, en particular en 2 barrios que veis en la imagen, el barrio de Sarrià y el barrio de Poblenou. 2 barrios que comparten una posición no céntrica respecto al casco antiguo de la ciudad, y que 2 barrios de perfil socioeconómico, por un lado de clase media y por el otro de clase medio-alta, y esta elección ha nacido de querer portar la atención sobre lo que se llama en literatura sociológica el missing middle, o sea, esas juventudes, esas experiencias de la juventud menos espectaculares, no marginalizadas, que a menudo se quedan afuera de los estudios por no ser, digamos, espectaculares o atractivas como otras juventudes más problemáticas o más estigmatizadas. Bueno, para empezar, podemos considerar una serie de elementos que han surgido desde de la investigación y también desde la literatura, o sea que las mujeres jóvenes son consideradas normalmente doblemente vulnerables como jóvenes y vulnerables como mujeres. Las chicas son identificadas a menudo como potenciales víctimas de agresión sexual en particular, y esto también gracias a un papel muy importante de los medios de comunicación que van reproduciendo también esta imagen de potencial victimización e incapacidad de defenderse. Por eso las chicas normalmente experimentan mayores restricciones y mayores controles para proteger su seguridad, o por lo menos eso es lo que se dice, y también normalmente tienen una movilidad más dependiente de los demás, o sea, se mueven más acompañadas por familia o por amistades. Esto también se refleja en una interiorización y normalización de los sentimientos de inseguridad y una aceptación de las restricciones a nivel de prácticas o de movilidad que las chicas jóvenes experimentan en su vida cotidiana. Además, el discurso que se centra tanto en el stranger danger, o sea, en el peligro que vendría de un hombre adulto desconocido, a menudo termina por invisibilizar otras formas de violencia que ocurren en el ámbito de la familia o en el ámbito del hogar, o que ocurren en el ámbito del grupo de amistades. Y en particular, en el ocio nocturno hay diferentes experiencias que van difundiendo y reproduciendo unas visiones patriarcales y machistas que alimentan la inseguridad, y que son, bueno, las que veis aquí en la diapositiva. En primer lugar, el hecho de que el comportamiento de las chicas sea a menudo objeto de control social, sobre todo a través de los juicios y de las bromas. Durante mi investigación he encontrado que a menudo tanto el exceso de libertad sexual de las jóvenes como también su negativa a realizar los deseos masculinos eran igualmente estigmatizados y juzgados negativamente. Incluso una forma de baile, una forma de presentación del cuerpo que manifestase supuestamente una cierta disponibilidad sexual se estigmatizaba y era objeto de bromas o de comentarios despectivos.
Un aspecto que me interesa tocar es lo del consumo de alcohol, porque en mi tesis lo que he intentado hacer es leer el consumo de alcohol como una tecnología del yo, en los términos de Foucault, o sea, una tecnología con la que intervenir en el cuerpo y en la manera de ser con los demás para... Perdón. Ay, perdón. Perdón. No te preocupes, con calma. No te preocupes. Ay, perdón. Respira, tranquilo. Sí. Lo siento. Toma un poco más de agua. Entonces, en mi investigación lo que intentaba hacer era entender el consumo de alcohol no desde una perspectiva médica o de riesgos de salud, sino entenderlo como una manera también para ampliar la exploración de la identidad y la exploración de las interacciones con las demás personas. Pues lo que me he encontrado en la investigación es que muchas mujeres jóvenes, muchos adolescentes rechazaban el consumo de alcohol en conexión con la estigmatización de la embriaguez femenina considerada en las sociedades patriarcales como una manifestación de disponibilidad sexual y de, digamos, no pertenecer al grupo de las mujeres buenas. Entonces, muchas mujeres, por miedo, muchas adolescentes por miedo decidían no consumir tanto por el miedo de exponerse a burlas o a estigma, como por el miedo de no poder defenderse frente a situaciones de agresión. Otro aspecto que se daba en el marco del ocio nocturno eran experiencias de acoso verbal, unos acercamientos o comentarios indeseados que practicaban una sexualización indeseada de los cuerpos de las jóvenes y que para ellas representaban una pérdida de control sobre su cuerpo y que se hacía particularmente negativa en una época como la adolescencia, de crecimiento y de exploración de una nueva identidad, incluso relacionada con el cuerpo, y que a menudo las llevaba a interiorizar ciertas limitaciones, por ejemplo, en la forma de vestir o en la movilidad, si ir solas o acompañadas. Y finalmente eran frecuentes en las entrevistas las experiencias de acoso físico sufrido por las adolescentes. Tocamientos, acercamientos físicos no deseados, sin el consentimiento, a los que eran... y esa era la parte más grave, las adolescentes no se sentían capaces de poder reaccionar con el rechazo o con una reacción más fuerte, por miedo a que la agresión pudiese escalar y ser más violenta. Y lo que me interesa destacar aquí es cómo en las experiencias que se contaban, a menudo lo que faltaba era un apoyo o una solidaridad por parte de las otras personas jóvenes presentes en el mismo ámbito del ocio. Entonces, una falta de apoyo o de detección de estos episodios de acoso físico. Faltan Pero 4 minutos. como también ha mencionado Gabriela en su presentación, tenemos que pensar que las personas jóvenes y las mujeres jóvenes son personas también que están continuamente negociando y gestionando su seguridad cuando se mueven en el espacio público de noche, con diferentes tácticas. Tácticas para evitar el riesgo, como elegir recorridos más seguros o evitar las zonas que parecen peligrosas, tácticas para enfrentarse al riesgo, o sea, por ejemplo, moverse en grupos numerosos o utilizar el móvil para comunicarse con la familia o con las amistades, o incluso tácticas de empoderamiento. Y, por ejemplo, entran en estas tácticas el hecho de manifestar una presencia más fuerte y más segura en el espacio público, como decía la colega,
por ejemplo, caminar de forma rápida, caminar de forma segura, estar atentas o, por ejemplo, también, y esto era bastante frecuente, el hecho de escuchar música para, de alguna forma, autorizarse a no tener miedo. También entre las tácticas había, por ejemplo, el hecho de intentar sentirse más segura a través de un camuflaje de los rasgos más evidentes de la propia identidad de género. Entonces, había chicas que relataban cómo ellas intentaban, por ejemplo, esconder el pelo largo para no ser identificadas como mujeres y, por lo tanto, no ser víctimas de acoso en la calle. También me gustaría, para terminar y dar como una nota más de esperanza, lo que era muy interesante era ver cómo diferentes mujeres adolescentes desafiaban estos estereotipos decidiendo no tener miedo. O sea, ellas, aún siendo conscientes del contexto machista y de los episodios de acoso que ellas o sus amigas habían vivido, decidían no limitar sus prácticas de ocio nocturno por el miedo y decidían estar en la calle y reivindicar esa movilidad nocturna relacionada con sus prácticas de ocio. Esto, ellas lo acompañaba al hecho de sentirse competentes para negociar su seguridad y lidiar con los eventuales riesgos. Finalmente, bueno, para concluir, y espero estar en los tiempos, yo creo que es interesante considerar el ocio nocturno como una esfera muy interesante para analizar la transición hacia la edad adulta de las personas adolescentes, pero cuando hablamos de esta esfera tenemos también que tener presente cómo desigualdades de género y la inseguridad conectada con ellas puede afectar las posibilidades de las personas de disfrutar igualmente de estas oportunidades en términos de socialización, de crecimiento, de desarrollo de redes sociales, de desarrollo de competencias socioespaciales y de ampliación de la propia red de contactos sociales. Entonces, podemos considerar que la inseguridad en las mujeres jóvenes y, bueno, de forma más amplia en general, lo que hace es afectar el derecho generalizado a la ciudad, según los términos de Fenster, que intenta redefinir el concepto propuesto por Lefebvre. ¿Por qué? Porque, por un lado, afecta el sentido de pertenencia, porque el miedo impide sentir esa conexión y esa vinculación con el lugar. Por otro lado, afecta el uso del espacio urbano porque limita, por ejemplo, los horarios o las actividades o el hecho de poderse mover solas o menos, y también incide, y eso es particularmente relevante entre las personas jóvenes, en el desarrollo de las competencias socioespaciales, o sea, de esa alfabetización de calle que es un recurso importante en la transición hacia la edad adulta. Finalmente, me gustaría destacar el carácter activo de las mujeres jóvenes en la negociación de su seguridad y sobre todo en el marco del ocio nocturno y entonces su capacidad de desarrollar estas tácticas para sentirse seguras y poder así disfrutar del ocio nocturno a pesar de los miedos o de las inseguridades que les sean reproducidas tanto por el entorno social como por los medios de comunicación. Yo creo que esta competencia, esta capacidad de gestionar la propia seguridad forma parte de ese proceso de emancipación que es uno de los elementos centrales de la adolescencia y de la transición hacia la edad adulta. Y me parece interesante destacar en este sentido cómo estas adolescentes que reivindican el hecho de no tener miedo, de no querer tener miedo en el espacio público de noche, lo que están haciendo es un reclamo del propio derecho generalizado a la ciudad, o sea, el propio derecho a estar en el espacio público de noche a pesar de un contexto machista que tendería a alejarlas de esos espacios. Y nada, que os agradezco por la atención y encantada si hay preguntas y debate. Aquí tenéis mis contactos por si acaso. Gracias. De preguntas concretas, tenemos en el caso, por ejemplo, a Francis,
le dicen, además de felicitarlo por su interesante exposición, quería preguntar qué pistas has encontrado para ir llenando esa laguna epistémica que existe sobre la violencia hacia los varones trans en espacios públicos. Permítame, voy a hacer otras referencias. Para la compañera Diana, ¿qué otras justicias se están construyendo? Sí, justicias se están construyendo. Es decir, que desde la comunidad las mujeres estén pensando alguna organización ante esas barreras geográficas que impiden el acceso a la justicia. Y bueno, también preguntan, ya les decía, el trabajo con poblaciones trans y cómo podemos obtener las referencias bibliográficas en los distintos trabajos que han expuesto. Quedaría solo con esas dos referencias porque no nos da tiempo, lamentablemente. Para llenar una laguna hermenéutica, primero hay que identificar que hay una laguna hermenéutica, ¿no? Entonces, en ese sentido, como mostrar el hecho que está ocurriendo un espejismo hermenéutico, pero no es solamente la producción esta de llenar un vacío conceptual con la producción de trabajos y de investigaciones, pero desarmar los marcos teóricos en los que pensamos el territorio y la violencia y la posibilidad de acceso y movimiento por el espacio público en términos cissexistas, es decir, enmarcado con que todas las personas de este espacio son cis, y que son hombres o mujeres. Es desarmar esa concepción en sí, no necesariamente crear otra cosa que sea como un estudio de otredad o de particular o de disidencia, etc. Pero desarmar la base, y es algo complicado. Bueno, en algunas comunidades, poblados, lo que se da es la autoorganización, ¿no? Como en todo sitio, también como en la zona urbana. Lamentablemente, esta autoorganización carece, digamos, del apoyo estatal, porque mientras no haya, digamos, medios de comunicación, mientras no haya la presencia del Estado, de nada te va a servir la autoorganización comunal, porque acá lo que se quiere es buscar una justicia no solo comunal, sino también una justicia estatal, y que el Estado garantice que los violentadores de las mujeres estén en donde deberían estar, estén en el Ministerio Público, pasen a las comisarías y pasen también por procesos de justicia. No hay paz si no hay justicia ni reconciliación. Gracias. Pues desde luego lo que corresponde es agradecer sus interesantes exposiciones, la participación, invitar a permanecer vinculados a través de las mesas, interactuando con otros ponentes, ¿no? Escuchando desde luego. Ahí está la invitación y pues nada, muchas gracias por el trabajo expuesto acá, por la presencia, y a todos los que nos escucharon también. Muchas gracias, buenos días y pues acá seguimos en el Congreso. Chao.